Presenta Inco, FNC, Kutza. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar hablando con el doctor Mariano Velázquez, experto en medicina canábica, de esta situación que se ha dado hace 2 años, que está aprobada la ley de marihuana medicinal. Sin embargo, los pacientes tienen que recurrir al mercado negro porque no está reglamentada, mientras que la marihuana recreativa se puede comprar en farmacias. Vamos a estar editorializando sobre el debate en el Parlamento sobre el tema de seguridad, pero en este primer bloque vamos a profundizar en el tema del sistema de partidos a partir del anuncio de Un Solo Uruguay, de su idea de convertirse en partido político. Y estamos con Valentina Jiménez. ¿Cómo andas, Gabriel? Muy buenas noches para todos. Y bueno, y tenemos como invitado a un viejo amigo de la casa, supo pertenecer a esta banda, el politólogo Fito Garcés. ¿Cómo andás, Fito? Bien, che, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gustazo. Gracias por venir. Bienvenido. Por favor, por venir. Bueno, vale. Bueno, vamos a empezar a abordar este tema. La campaña electoral pasada dejó algunas cosas más allá de la alternancia en el poder y es, por ejemplo, la aparición de figuras nuevas y el hecho de que los uruguayos, Gabriel, estuvieron dispuestos a darle una oportunidad a candidaturas que se construyeron en pocos meses. Pasó con Juan Sartori, que bueno, fue en la elección interna le fue muy bien, ni que hablar con Guido Manini Ríos. Y en Uruguay, este país que es una rareza en la región en cuanto a su sistema de partidos tan sólido, tan estable. Vos has escuchado 1000 veces cómo nos jactamos en Uruguay de tener una estabilidad política que nos diferencia del resto de la región. Bueno, lo cierto es que vale preguntarse si algunas cosas están empezando a cambiar o no, o si son solo algunos llamadores de atención, pero lo cierto es que ese Uruguay de las divisas y de los partidos más antiguos del mundo está empezando a tener esta incipiente aparición de personas que dicen yo quiero hacer un partido político. Y concretamente estoy refiriéndome en las últimas semanas a Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay, ese movimiento que surgió en 2018 como una especie de rebelión del campo. Ustedes recordarán, el campo dice basta y salió a las rutas y logró aunar a un sector de la población que decía hay que prestar atención a lo que está ocurriendo en el campo, que es el verdadero motor del Uruguay. Bueno, concretamente ese movimiento que ha logrado mantenerse en el tiempo, estamos en 2022 y surgió en 2018, semanas atrás se reunió nuevamente en el departamento de Maldonado y allí lo que transmitieron luego de esa reunión es que crece en su interior el deseo de transformarse en partido político. Vos veías, Vale, perdóname que te interrumpa, sí, que paulatinamente, a medida que pasaba el tiempo, Un Solo Uruguay se empezó a pronunciar sobre temas que nada tenían que ver con el campo, ¿no? Eso ni que hablar. Ha tenido un desarrollo mayor en temáticas y ha hecho pronunciamientos en temáticas que van más allá, que hablan del Uruguay, del futuro del Uruguay productivo. Sí. Pero más allá de eso, lo que me parece interesante es que ellos hayan querido salir públicamente a avisar, a advertirle a la población, a la opinión pública, que ellos, este movimiento, que ellos dicen que son apartidarios pero profundamente políticos, porque todo lo que hablan es político, bueno, que ahora tienen un deseo creciente y que están analizando realmente transformarse en un partido político. ¿Lo harán o no lo harán? Bueno, habrá que ver, porque ellos lo van a volver a analizar en San José, se van a reunir este mes, y bueno, y ahí van a estar analizando si avanzan en este paso. ¿Por qué dicen que quieren ser un partido político? Bueno, lo que dicen públicamente es que esto parte de la desilusión y el descontento. Palabras más, palabras menos, lo que dicen es, cuando nosotros surgimos, le reclamamos determinadas cosas al gobierno del Frente Amplio,
esas cosas no cambiaron. Viene otro gobierno, el de la calle Pou, con el que sentíamos, estoy parafraseando, digamos, algunos de sus argumentos, con el que sentíamos una afinidad mayor y las cosas no cambian y no nos escuchan. Y entonces, bueno, empieza a incrementarse la cantidad de personas que dicen a su interior que deberían intentar cambiar desde adentro el sistema. Básicamente es eso. Para empezar entonces a abordar el tema, lo que quiero es mostrarles algunas declaraciones de una de las tantas notas que dio públicamente después de reunirse en Maldonado Guillermo Franchi, que ha ejercido como vocero del grupo y que salió públicamente a decir efectivamente eso. ¿Por qué empiezan a evaluar con más seriedad transformarse en un partido político? Usted sabe en qué baile se están metiendo, ¿no, Guillermo? Bueno, no es un baile nuevo. Los argumentos de quienes plantean de que el movimiento debe dar el paso hacia lo político partidario empiezan a tomar mayor fuerza y empiezan a haber más adeptos a la idea. Hasta ahora siempre la discusión se había zanjado por el lado de seguir siendo un movimiento social. Bueno, hoy hay que discutir y seguir discutiendo en base a los argumentos de quienes plantean esta posibilidad. El movimiento siempre fue apartidario, pero profundamente político, porque todos los temas que nosotros hablamos son políticos. El tema es que, bueno, de todas las propuestas planteadas al sistema político en su conjunto, porque podemos hablar de todo lo planteado al gobierno anterior y de todo lo planteado a este gobierno, más allá de la crítica, la propuesta nunca fue respondida ni siquiera. Entonces ahí es donde empieza a generarse este aumento en la preocupación de la gente, de decir, bueno, si como movimiento social ninguna de las propuestas que el movimiento ha presentado en cuanto a un montón de temas, pero hablemos de desarrollo, de la visión que tenemos nosotros del país, del diagnóstico que realizamos y las propuestas hacia dónde debe avanzar el Uruguay, cómo debe avanzar el Uruguay. Bueno, si no son consideradas bajo ningún concepto por el sistema político, por ningún gobierno, bueno, presentémosla a la ciudadanía y que sea la ciudadanía quien dirima a ver qué grado de apoyo hay dentro de la ciudadanía de las propuestas del movimiento. Lo que nos parece que acá, de todo lo discutido y de todas las coincidencias que teníamos con muchos de los actores que hoy integran el gobierno durante la campaña electoral, bueno, muchas de esas iniciativas han quedado absolutamente relegadas y eso es lo que preocupa. Bien, entonces veamos cómo ha sido el recorrido de este movimiento y podemos empezar a trazar una línea de tiempo que, si me acompañan con la siguiente placa, la podemos ver, que es básicamente empieza en 2018 con aquella proclama de Santa Bernardina que reunió a miles de ciudadanos del campo en Durazno, cuando el campo dijo basta, pidió un país más descentralizado, una política menos citadina, que bajen los costos, básicamente, que bajen los costos del Estado, que se facilite la producción. Venían del movimiento autoconvocado de semanas de estar en las rutas. Ya en aquel momento desde la oposición se los trataba como esos productores de 4x4 que son la oposición. Después yo marco ahí en febrero del 2018, ellos estaban en un pico de popularidad y tienen aquel cruce, algunos productores vinculados a Un Solo Uruguay con Tabaré Vázquez, afuera del Ministerio de Ganadería, cuando terminan en un intercambio que se sube de tono y terminan gritándose uno al otro. Nos vemos en las urnas. Estaba bastante caldeado el escenario en aquel entonces, pero lo marco como un hito básicamente porque evidencia que el Frente Amplio, el gobierno de aquel entonces, los veía como un movimiento opositor, por decirlo de alguna manera. Sí. Después pasa el tiempo. Vale decir que Un Solo Uruguay se desmarcó de aquel episodio, más allá de que estaban estos productores vinculados con el movimiento. Otro punto interesante o importante es que lograron tener una segunda proclama, una segunda reunión en Santa Bernardina al año siguiente, porque eso marca continuidad de este movimiento que es puramente de protesta. Y después ya estábamos de lleno en la campaña electoral.
vienen las elecciones, viene noviembre, gana la calle Pou. Recordemos que habían muchos dirigentes que iban a Santa Bernardina, hoy de oficialismo, en aquel entonces oposición, que hacían algunos gestos, algunos guiños con el movimiento. Gana la calle Pou y ellos dicen, esperaban tener otro tipo de vínculo u otro tipo de afinidad, eso es lo que dicen públicamente, y otros cambios. Y después viene todo lo que ya sabemos. Bueno, ellos se juntan en febrero del 2020 con el entonces presidente electo, la calle Pou. Esa es la última vez que se juntan con la calle Pou, ahí le entregan un montón de propuestas, pero claro, después viene la pandemia, la emergencia sanitaria, crisis económica, pasa de todo, y hoy llegan a este punto en el que tal vez el movimiento por la pandemia no tiene tanta movilización pública. Algunos dirigentes con los que estuve hablando en estas horas me decía, bueno, el movimiento en parte se desinfló, un poco se desinfló, pero lo cierto es que cuando se reúnen empiezan a decir, queremos formar un partido político. Y en el medio hay un hito importante, que son las elecciones del BPS, en las que el movimiento Un Solo Uruguay logra un puesto en el BPS, el puesto por los empresarios, y eso envalentona también, porque bueno, marca que el movimiento puede tener, en definitiva, una movilización. También del otro lado, si le preguntás a algunos dirigentes, te dicen, bueno, también la estructura de blancos, colorados, cabildantes estuvo atrás de estas elecciones, pero lo cierto es que era un candidato que estaba afín a Un Solo Uruguay y termina ganando. Y la pregunta entonces que queda abierta es si efectivamente el movimiento Un Solo Uruguay va camino a transformarse en un partido político, y concretamente si puede llegar a pasar las pruebas de fuego que tienen que ver con eso. Ahora, ¿para qué ser un partido político? En definitiva, porque es para defender los intereses del campo, es porque tienen una visión de país. Bueno, lo que dice Franchi cuando le preguntan públicamente en entrevistas, básicamente es que no es para hablar de ideología, no es para hablar de derecha ni de izquierda, es para defender los intereses de una mirada del Uruguay productor. La pasión del movimiento básicamente ha pasado, o mayoritariamente, por varios temas, pero mayoritariamente por el tema económico, por el costo del Estado, por la carga tributaria, cómo afecta eso la generación, el mantenimiento de empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Eso ha sido una preocupación permanente y una visión de país hacia adelante, o sea, una visión. Claramente, si se formara, y esto está dentro de las hipótesis, porque no hay un partido político que se llame Un Solo Uruguay, ni Un Solo Uruguay está hoy integrando ningún partido político, pero claramente no sería desde lo ideológico, o sea, no sería hablar ni de izquierda ni de derecha, sino la preocupación siempre del movimiento ha sido la producción nacional, la productividad, las posibilidades de desarrollo y las posibilidades de generar empleo. Un apunte más que les hago sobre este tema, y es que a finales del 2021 generó también cierto ruido el hecho de que se conoció la declaración de un dirigente de Un Solo Uruguay, de Gonzalo Pesci, que le dijo a una radio del interior que habían recibido más respuestas de Tabaré Vázquez que de la calle Pou, lo cual obviamente generó cierto malestar. Después otro dirigente de Un Solo Uruguay se explicó que lo que quería decir es que por lo menos Vázquez les respondía, los ponía en la vereda enfrente, los insultaba, decía él, y en cambio en esta administración los reclamos de Un Solo Uruguay, dicen ellos, no han tenido asidero. Lo que sí es cierto es que el gobierno de la calle Pou ha puesto al campo en un lugar de relevancia. La calle ha ido a cuánta feria ha habido del tema agrícola, ha tenido discursos o análisis compartidos con la ARU. Queda la pregunta de si ha tomado a Un Solo Uruguay como un interlocutor. Se anunció estos días que va a haber la rendición de cuentas, presupuesto para la granja, ¿no? Para la granja tiene un discurso o un análisis compartido con el tema de los perros que hay en el campo. O sea, no es que este gobierno no le ha dado pelota al campo, eso ni que hablar. Lo que pasa, perdóname, pero hay veces
que para darte visibilidad lo que precisas es un enemigo, un oponente. Exacto, Por eso sí. Vázquez le daba más visibilidad. También ¿no? también es un análisis razonable. Para redondear un poco esta presentación que les hacía, me deja estas declaraciones que están haciendo los dirigentes de Un Solo Uruguay algunas preguntas y es qué consecuencias tiene para el sistema de partidos que movimientos como Un Solo Uruguay, que tienen una mirada desde un determinado sector o intereses, quieran o vean una posibilidad real de transformarse en partido político, de ese sistema de partidos tan tradicional que tenemos, en el que todo parecía que formaba parte del paraguas de blancos, colorados y frente amplistas. También qué conexión tiene este impulso de Un Solo Uruguay con el hecho de que en las elecciones pasadas le haya ido también a un cabildo abierto, que empezó con muy pocos meses antes y logró tener una bancada fuerte. Y bueno, en todo caso, ¿qué responsabilidad hay del sistema tradicional de partidos? Y esa se la dejo para Fito, si es que puede ensayar una respuesta, de canalizar los reclamos de un sector de la población que claramente quiere que el país vaya para determinado lado. Empecemos antes de ir a la tanda y ir al próximo bloque, que vamos a ver más tiempo con Fito. Vamos a ver más tiempo con Fito, pero esto, digamos, ¿cuál es la consecuencia que puede traer si comparamos con otros países cuando los movimientos de protesta se forman un partido? ¿Cuál es la consecuencia natural de eso? Mirá, el único lado que yo diría preocupante es el aumento de la fragmentación del sistema de partidos, porque en el largo plazo, si esta tendencia continúa, se vuelve complicada la gobernabilidad, ¿no? Claro, no se vuelve imposible, pero se vuelve más complicada. Cuanto más actores, más difícil. No, que hay que negociar, o sea, por ejemplo, en un país que está dividido en dos, por ejemplo, como está pasando hoy en día, hay que negociar más con más partidos para poder lograr sacar una ley, por ejemplo, para bajarlo a tierra. Es una de las preocupaciones más antiguas de la política y de la política latinoamericana, ¿no? Que haya gobernabilidad, ¿no? Que encontremos la manera de construir mayorías. Eso es una preocupación permanente, llega, no sé, desde el principio del siglo XIX, ¿no? Desde los tiempos de la independencia. Pero cuando vos tenés un sistema de partidos que prácticamente se divide en dos bloques, ¿verdad? Claro. Y quedan la falta de un partido potente en el medio que incline la balanza hacia un otro lado, ¿no te lo deja también muy congelado, como puede pasar acá, que no quieren mover? Si se equivocan un poquito saben que le roba el gobierno del otro, entonces nadie arriesga demasiado. Mirá, yo personalmente creo que es bueno que los dos bloques sean parejos, porque obliga al bloque del gobierno. ¿Te acuerdas la frase de Manini? Cuando el referéndum... Sí, me estoy pensando un poco en eso. Claro, también. la frase de Manini es, cuidado, al primer error perdemos. Yo creo que es así, tal cual. Sí, pero ¿no? también Al primer error pierden. También está la de Gandini. No quiero, con esta paridad, Sí. si me equivoco, Sí. si voto una ley, como está hablando de la reforma de la Sí. seguridad social, si la voto Sí. y eso me genera Está bien, conformidad. un costo, sí. Yo si tengo que elegir, prefiero dos mayorías parejas para que tenga que hacer el máximo esfuerzo el gobierno para cumplir con su programa, ¿tá? Y no cometer errores, ¿tá? Que la otra, la del gobierno que tiene unas mayorías cómodas y que se puede dar el lujo de no escuchar a nadie. Los peores gobiernos son los que se dan el lujo de no escuchar a nadie. Son los peores gobiernos para la gente y son los peores gobiernos para sí mismos, porque tarde o temprano terminan sin entender por qué perdieron, no sé, 200.000 votos. Claro, Eso pero pasa. entre medio de esas dos posibilidades, la de Sí. dos bloques parejos o la de Sí. uno que tenga una gran mayoría, la de varios partidos, ¿qué pasa? Sí, bueno, en por Europa se da en algunos países donde hay muchos partidos, Sí. sistemas parlamentaristas que Que haya muchos negociar. partidos no necesariamente es un problema, que haya partidos que reflejen, no es la tradición en Uruguay, porque la tradición en Uruguay es la de los partidos policlasistas, ¿no? Pero que haya partidos, como hay en Europa o como pueden aparecer en Uruguay, partidos que reflejan ciertos intereses sociales, que sienten que no están adecuadamente representados por el sistema de partidos tal cual está formulado, eso no tiene nada de malo. La política, ¿para qué están los partidos? Vos lo decías, Valentina. Los partidos tienen que reflejar los intereses, las aspiraciones, las expectativas de los grupos sociales. Entonces, puede haber legítimamente un grupo social que diga, che, estamos postergados, nadie nos escucha, vamos a ir por el camino de crear un partido. Ahora, la pregunta es, ¿realmente el gobierno no escucha al campo? Para mi gusto, enorme signo de interrogación, no lo sé.
tengo la impresión que es un gobierno que sí escucha el campo. Y es más, es un gobierno que está en la mitad de su mandato. Le quedan 2 años y medio para atender a sus electores y para cumplir con sus promesas. Entonces, bueno. Segundo, olvídate del Partido Nacional, que es el partido del campo en Uruguay. En el 2024. ¿Y los colorados? ¿No? Los colorados no van a tener una oreja puesta en las demandas del campo. Y se aparece Pedro. Pedro no tiene nada que ver con el campo. Y yo digo, ¿y el Frente Amplio? Que acaba de iniciar una gira por el interior porque se da cuenta que perdió la elección en el interior. ¿El Frente Amplio no va a tratar de escuchar a los pequeños productores, a la gente del campo? Cuando perdió la elección, entre otras razones, porque perdió a esos electores. Entonces, si quieren armar un nuevo partido, tienen que saber que van los blancos, van a ir por esos votos, que Cabildo va a ir por esos votos y que el Frente Amplio va a ir por esos votos y capaz que el Partido Colorado. Una cosa es querer armar un partido y otra cosa es tener espacio para hacerlo. Y después hay otro tema, un último comentario que hago sobre esto, que es si hay algún antecedente de un partido político que no tenga un líder claro. Además. Porque capaz que Cabildo Abierto sí estaba girando en torno a la figura de Manini, por decir, un partido nuevo. Sí. En este caso, ¿qué dificultades traería el hecho de establecer un partido sin un líder claro? Y está difícil. ¿Te acordás que en la elección pasada se hablaba de las unipersonales? No, Talvi decía, no hay partidos que son unipersonales. Y no están buenos los partidos unipersonales, dependen de una persona. Bueno. Los partidos que dependen solo de una persona no están buenos, pero los partidos que no tienen líderes, que no tienen un liderazgo claro, también se les complica. Uno de los problemas que tuvo el Frente en la elección pasada fue, todos lo sabemos, la transición de liderazgos, ¿verdad? Entonces, claro que es un problema para este movimiento que en algún momento pretenderá, parece, ser partido. Claro que es un problema. Nos vamos a una tanda y volvemos para hablar un poco más de temas de coyuntura, vinculado con los partidos también, ya volvemos. Este espacio es presentado por Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. Santander. Muy bien, seguimos en la mira, estamos con Valentina Jiménez, con Adolfo Garcés. Fito, volviendo un poquito a un tema que hablamos de los partidos en el bloque anterior, ¿no? Estos dos grandes bloques, por tratar 2 temas que están arriba de la mesa, importantes, hay un montón. La seguridad, la educación, ¿no? El gobierno convoca a todos los técnicos de todos los partidos, y ya los TD salen a decir que las propuestas que está planteando el gobierno no las llevan. Sabemos lo difícil que es ir contra la corporación de los sindicatos de la educación. Lo fue difícil para la izquierda, imagínate, para los partidos tradicionales. La seguridad es la oportunidad que tiene Orsi, le tira una mano al ministro, ¿no? El gobierno sigue sin convocar a la oposición cuando los homicidios arrasan en la periferia. No parece haber mucha voluntad de diálogo, ¿no? No sé, Fito. Mirá, no sé. En la política tenés otra vez 2 polos, ¿no? Tenés el polo de gobernar por consenso. Somos todos ángeles, ¿no? Todos tenemos buena voluntad y además todos tenemos la capacidad de deliberando ponernos de acuerdo en las cosas. Podemos gobernar por consenso, sería un polo. El otro polo es el de, es imposible que gobierno y oposición se entiendan en nada. Nosotros estamos demasiado cerca de este polo. Eso. Yo no pretendo, creo que vos tampoco, ni vos tampoco, creo que nadie puede pretender que gobernemos por consenso. Para no tiene sentido. Para algo se votó un gobierno. Claro. Está buena la lógica gobierno versus oposición. Que haya alguien que se haga caro y que haya alguien diciendo, no, mirá, te estás equivocando en A, B, C, D. Está bueno, controlando, está bueno, ¿no? Una de las claves de la crisis chilena es que hubo demasiado consenso durante demasiados años. Se pusieron demasiado de acuerdo en todo. Finalmente la gente dijo, da lo mismo cualquier partido. A, B, C, D, gobiernan todos haciendo lo mismo. Pierde sentido votar, pierde sentido la democracia. Entonces nadie pretende, yo al menos no pretendo que se gobierne por consenso. Ahora, una lógica de gobierno-oposición sin chicanas. ¿No podemos aspirar a eso como sistema político?
sin chicanas, ¿no? Reconociéndose mutuamente, la oposición reconociendo las dificultades que tiene gobernar, sobre todo cuando ya gobernaste. Ya gobernaste, ya sabés que es difícil. Ya gobernaste, ya sabés que es difícil bajar la seguridad. Claro, ya gobernaste. Colorados y blancos ya habían gobernado y ya sabían que era difícil bajar la seguridad. Bajar la seguridad. Bajar la inseguridad. Atacar los problemas del crimen. Entonces, capaz que cuando criticaron el Frente Amplio y cuando criticaban a Bonomi, capaz que iban más lejos de lo razonable. En fin, es decir, una política sin chicanas, ¿no? Una política donde se pueda dialogar al menos sobre los temas súper importantes de mediano plazo, donde se puede dialogar con seriedad. Primero, ¿no habría que haber dialogado en abril del 2021, como pidió Rafael Radi? Gobierno y oposición debieron dialogar en ese momento cuando las papas quemaban. Segundo, ¿no habría que haber dialogado cuando se estaba discutiendo qué hacer con el puerto? El gobierno tiene un lío grande con el tema y lo va a seguir teniendo, ¿no? Hasta en los tribunales está el asunto. Sí. ¿Tá? Tercero, seguridad social. El gobierno para mí toma una buena decisión que es, en la ley de urgente consideración, convocar a esa comisión de expertos. Che, esa comisión de expertos trabajó bien. ¿No da para que lo producido allí sea realmente el marco para un acuerdo serio, sin chicanas entre los partidos? Yo no me resigno. Entonces, nadie puede aspirar a que nos pongamos de acuerdo en todos los temas. Pero al menos en los temas que son de largo plazo, ¿no? Acuerdos básicos tiene que haber. Sí, donde hay que pagar costos políticos que los paguen todos a la vez. Sí, Y no, yo creo que es además de buenos jugadores, es de buena gente. ni que hablar. En línea con eso, da la sensación, no sé si lo compartís, que estamos como demasiado electoralizados, o sea, como si no, tal vez hay como una sensación de campaña electoral adelantada, tal vez es un reflejo de lo que pasó con el referéndum, que quedamos como en el debate político quedó en esa lógica, porque Lo que pasa que, mirá, yo creo que electoralizados tenemos que estar porque lo más grande que tenemos es poder votar. Y la competencia es lo que nos hace menos miserables. Que haya competencia entre los partidos es lo que a nosotros como ciudadanos nos hace menos miserables. El tema no es si estamos, creo yo, demasiado electoralizados. El tema es cómo nos electoralizamos. A veces concebimos que estar electoralizados impide dialogar en cosas básicas. Entonces, creo que es un error, es una concepción errónea de la electoralización. Podés estar perfectamente electoralizado, podés estar compitiendo en muchas otras cosas y al mismo tiempo decir, no, che, con lo del puerto nos vamos a entender. O con la seguridad social necesariamente nos vamos a entender. Porque el primero que habló que había que reformar la seguridad social en este país en los últimos años fue Danilo Astori. sí. ¿No? Entonces, yo creo que es de gente seria decir, bueno, hay temas en los que no se cancela la competencia, pero temas en los que prevalece la visión de mediano y de largo plazo. ¿Cómo juegan todo esto el recambio tan fuerte que está habiendo de figuras políticas en la política uruguaya? Porque los jugadores son otros, los interlocutores son otros y las aspiraciones que tienen hacia adelante son otras. Ya no hay expresidentes que realmente quieran ser presidente en la próxima elección y hay muchos jugadores tratando de conseguir cosas. Sí. Bueno, quizás ya haya una parte que es... Capaz que hay una parte que es inexperiencia, no estoy muy seguro, la verdad que no estoy muy seguro. Ponele, en el caso del Frente Amplio, ¿no? Hay un liderazgo importante que es el de Fernando Pereira, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va a impulsar Fernando Pereira el Frente Amplio? ¿Lo va a impulsar hacia el centro o lo va a impulsar hacia el polo? Hacia el polo de izquierda. ¿Cuál es, no? O Fernando Pereira va a tratar de sobrevivir. Esa es la otra, ¿no? Que se limita a tratar de sobrevivir en una interna del Frente Amplio donde hay visiones muy distintas. Yo creo que los incentivos que tienen los líderes del Frente Amplio, como Fernando Pereira, como Yamandu Orsi, como Carolina Cose, ¿no? Los principales líderes del Frente Amplio, no es hacia la radicalización, porque creo que la historia del Frente Amplio lo que enseña es que cuando el Frente Amplio se moderó, ganó. No fue que cuando se radicalizó, ganó. Ganó cuando apareció un Tabaré Vázquez, ¿no? Bajando la pelota al piso, cuando el Pepe Mujica y Bonomi y Fernando Huidobro
transformaron aquel MPP que era bien de izquierda, ¿no? Y que quería ser, según Zabalza, la estaca que dejara el Frente Amplio clavado bien en la izquierda y que le impidiera moderarse, ¿no? Al contrario, cuando dijeron que el MPP sea una máquina electoral al servicio del triunfo del Frente Amplio y al servicio de la moderación del Frente Amplio. Se plegaron en la estrategia de viraje hacia el centro la gente del MPP. Hoy Orsi lo representa fantásticamente bien, ¿no? Sí. Es expresión de eso mismo. Ahora, Fito, ¿vos entonces, ¿qué van a hacer los nuevos dirigentes del Frente? Perdón, que ahí, hablando del Frente, algunos analistas y también dirigentes de la oposición, Sanguinetti, entre ellos, están señalando que hay mucha influencia del PIT-CNT y que, a diferencia de lo que ocurría antes, el furgón de cola es el Frente que va y el que tira es el PIT. ¿Vos lo ves eso? Yo puedo estar equivocado, obviamente, ¿no? Pero para mí, más bien siempre van los partidos primero en este país. Siempre. Bueno, en el caso de Un Solo Uruguay, fue un movimiento bastante autónomo de la política. Con la ley de urgente consideración, bueno, fue en parte la política y en parte el sindicato. En general, yo creo que primero van los partidos y después van los movimientos sociales. Que los partidos siguen siendo más... ¿Quién dirige ¿quién dirige el llamado movimiento popular? O dicho de otra manera, a la oposición. ¿La dirige el PIT-CNT o la dirige el Frente Amplio? Para mí la dirige más el Frente Amplio que el PIT-CNT. Esa es mi interpretación. Entre otras cosas, porque adentro del movimiento sindical, la minoría mayor es el Partido Comunista. Y acaba de ser reelecto como encargado de la fracción sindical del Partido Comunista, Marcelo Abdala. ¿Está bien? Entonces, no todo el movimiento sindical es dirigido por los comunistas, pero la minoría mayor sigue siendo comunista. Entonces, el Partido Comunista incide en el movimiento sindical incide en el Frente. Hay una relación bastante interesante y complicada. Y del otro bloque, ¿cómo ves al gobierno? ¿Pensás que se le va a ir complicando a medida que se acerquen las elecciones con Manini, con el Partido Colorado necesitado de marcar perfil y presencia? Yo creo que hay incentivos para marcar diferencias adentro del bloque, lo cual no quiere decir romper la coalición, pero creo que sí hay incentivos para que los distintos partidos marquen diferencia, ¿no? Para estar tal vez todo el tiempo en esa línea fina de estar casi en una crisis, pero que no se rompe. O sin ir tan lejos. A ver, el juego de Manini, ¿cuál ha sido? Ha sido pertenecer a la coalición y marcar diferencias. Las dos cosas son perfectamente ciertas y no se pueden discutir. Que pertenece a la coalición y que ha sido fiel a la coalición, en lo fundamental no se puede discutir. Que marcó diferencias tampoco. Yo creo que hay incentivos para que los colorados vayan haciendo lo mismo. Yo creo que en algunos temas ciudadanos empieza a levantar cabeza. Y creo que lo que le está pasando a la coalición es algo parecido a lo que le pasó al Frente Amplio en el primer gobierno. En el primer gobierno, muy pronto, el primer gobierno del Frente Amplio, pronto aparecieron los que dijeron, che, vamos despacio. Es la lógica de vamos muy despacio o esto no es suficientemente de izquierda. Eso apareció muy rápido. El que lo canalizó fue el Pepe Mujica, que levantó la bandera y giró a la izquierda y ganó la primaria y se transformó en candidato. Había un mal humor, un malestar en la izquierda, che, vamos muy despacio. Yo creo que ahora con este gobierno está pasando lo mismo. No sé si va muy despacio, teniendo en cuenta además todo lo que el país vivió. Pero lo cierto es que creo que hay una sensación, esto que comentábamos hace un rato de Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay, ¿qué es lo que le dice? Vamos muy despacio. Sí. Creo que a nivel de los empresarios. La Confederación de Cámaras Empresariales básicamente le dijo eso. Acaban de decir algo por el estilo. Y yo creo que, habría que preguntarle a la gente que hace opinión pública, pero no me asombraría que hubiera, ¿no?, un elector de la coalición diciendo, se precisa más, se precisa ir más rápido. Hasta ahora lo que sí ha pasado, te agrego, y me llama la atención, es cómo se han desplomado los socios de la coalición. Y ese es un dato interesante. Sí, pero las encuestas, los propios colegas dicen, hay que tomarlo con mucha calma, ¿no? A ver, en el 2024... si este razonamiento es correcto y hay gente en la coalición o mucha gente en la coalición sintiendo que este gobierno dirigido por el Partido Nacional
va despacio, hay gente que en el 2024 va a estar pensando en cambiar, que va a estar viendo, a ver, ¿quién puede liderar una coalición que vaya más lejos y más rápido? Eso es así. Con el Frente Amplio pasó. El que interpretó ese anhelo, ¿no? Lo transformó en discurso y después en votos, fue el Pepe Mujica, ¿no? Manini, es el juego de Manini, ¿no? Ahora, el Partido Colorado puede capitalizar un eventual descontento. Los propios blancos pueden reinventarse para ofrecer ir más rápido. Yo creo que son las grandes preguntas del 2024. Ahora, si la reforma de la Seguridad Social empieza a hacer agua porque ya la oposición no quiere votar, en fin, en la educación todavía no hemos visto nada profundo, no lo hemos visto. En seguridad, visto cómo es, tenés un día buenas cifras, al otro se te desploman porque hay un error de concepto sobre la mirada, a mi juicio, sobre qué es estar bien o mal, o mejor o peor en seguridad. Claro, cuando se pasa de raya. Entonces, ¿qué nos está quedando? La administración de la pandemia, ¿qué más tiene el gobierno para ofrecer? La verdad, mirá. Sabiendo que los últimos años son los más complicados para gobernar. Yo creo que el gobierno, yo creo que la calle Pou realmente ganó la elección pensando en que cambien cosas, en cambiar cosas. Que se toma en serio. El trabajo de cambiar cosas, creo que lo asume en serio. Como es la regla en la política uruguaya habitualmente. Entonces yo creo que van a hacer un esfuerzo grande para que haya reforma de la seguridad social. Que el piso 11, presidencia, va a hacer un esfuerzo muy grande para que haya reforma de la seguridad social. Yo creo que Robert Silva, pero también el Partido Nacional, es decir, colorados y blancos, van a hacer un esfuerzo grande para concretar una reforma educativa. Creo que están en eso, creo que están trabajando seriamente en esa dirección. Los resultados de esa transformación educativa se verán dentro de 10, 15 o 20 años. Pero en materia de resultados educativos, ¿no? Pero en materia de reformas, yo creo que van a llegar al 2024 pudiendo mostrar. Claro, y hay dos grandes banderas electorales que van a poder, no sé, que son importantísimas porque el voto de la gente va a depender en buena medida de ellas, ¿no? Son, como vos decís, la seguridad, la seguridad interna, ¿no? Y las tarifas, ¿no? Es decir, en el 2024, cuando se pase raya, ahí es cuando el gobierno va a tener que decir, prometimos bajar las tarifas y miren, cumplimos. Que eso tiene mucho que ver con la prometimos economía, ¿no? bajar el delito y miren, cumplimos. Ahora, bueno, ahora está toda la discusión que está pasando, si bajó, si no bajó, si bajaron todos los delitos o bajaron solo los homicidios o no está bajando nada. Está toda esa discusión. La discusión que para mí será decisiva va a ser la decisión la información del 2024, ¿no? La data del 2024, cuando durante la elección se pongan números arriba de la mesa y ahí se podrá ver si el gobierno cumplió o no cumplió. Sí, pero la gente que tal vez no vota porque se le baje el déficit fiscal, es algo que puede haberse cumplido como propuesta, pero es más difícil de transformar en algo tangible. Pero va a ser muy importante para una parte, para los empresarios. Muchos empresarios votaron a este gobierno pensando en que baje el déficit fiscal. Un solo Uruguay, ¿no? Es decir, hay una parte del Uruguay que votó a este gobierno con un ojo puesto en los equilibrios macroeconómicos, ¿no? Lo que pase con la inflación, lo que pase con el déficit fiscal, ¿no? Fito, fuiste muy amable por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la paciencia, como siempre. Bueno, muy bien. Y es un programa especial para nosotros porque Vale se nos va. Se va buscando nuevos horizontes laborales, lo cual por un lado nos alegra mucho, por otro lado nos entristece. A mí también, pero bueno, lo sé. Cerrar una etapa siempre tiene esa doble cara. Sí, último. Seguro vamos a estar contactándonos alguna vez. Seguramente. Y bueno, y ha sido realmente un placer trabajar contigo. El placer ha sido todo mío, la verdad. Siempre voy a estar muy agradecida por este espacio que me has dado y por formar parte de este programa que ha hecho historia, y que tener un pedacito de la participación en este programa para mí es de esas cosas que guardo mucho, es un honor. Suerte, Vale. Muchas gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos.